al cuarto foro de candidata y candidatos a la alcaldía de Barbosa, en el que cada participante brindará respuesta a los interrogantes planteados en la Asamblea de Aldeas, realizada el 8 de julio del presente año en el Hogar Juvenil Campesino, en el cual participaron las y los representantes de las 11 aldeas rurales y urbanas del municipio, discutiendo las diferentes problemáticas y potencialidades con las que contamos en el territorio. Orden del día: saludo, himno de Barbosa, himno de las aldeas, presentación del foro, desarrollo del foro, lectura del pacto para el desarrollo y la construcción de paz, entrega de propuestas y acuerdo. Saludamos y agradecemos a la candidata y a los candidatos, al Comité Coordinador de Aldeas, a las organizaciones sociales, la Corporación Centro de Desarrollo Local, Corporación Corpascuala, Corporación Mirada Activa, Mesa Ambiental, Corporación Sueños e Ilusiones y comunidad en general, que acompañan este proceso y que hacen presencia y nos ven por diferentes medios audiovisuales. Este foro está dividido en dos momentos. En el primero, se formulan 7 preguntas, las cuales cada candidato tendrá 2 minutos para dar su respuesta a cada una. Es de aclarar que en este momento no hay lugar a réplicas ni comentarios adicionales por fuera del tiempo establecido. En el segundo momento, se sortearán entre los candidatos y la candidata 7 preguntas en total, en donde cada uno deberá dar respuesta a la pregunta que le corresponda en un término de 2 minutos. Sumado a esto, se tendrá la opción de réplica, tan solo una vez por pregunta. Es necesario precisar que la réplica tendrá una duración de 1 minuto y cada participante tendrá la oportunidad de hacer tan solo una réplica, la que considere pertinente. Para tener el control del tiempo, tendremos 2 señales, una de color amarillo indicando que queda 1 minuto y la otra de color rojo indicando la finalización del tiempo. Para el desarrollo de este evento debemos tener en cuenta las recomendaciones generales adjuntas a la invitación llegada a cada candidato y candidata. Primero, respetar y aclarar las indicaciones dadas por la moderadora para la participación en el foro, uso del tiempo y respeto de la palabra, postura de los participantes. No se permitirá distintivos de campañas políticas, tales como camisetas, banderas, pancartas, pendones, gorras, pañoletas, escarapelas, entre otras. No se admitirán arengas alusivas a las campañas políticas y aplausos. Agradecemos a los candidatos que acataron las recomendaciones. Quedando claras las condiciones, damos inicio al primer momento. Iniciamos con la primera pregunta. Teniendo en cuenta que en el año 2021 se realizó la actualización catastral, la cual ha ocasionado el no pago de impuestos y múltiples demandas, ¿adoptaría la actual o realizaría una nueva aplicada a la realidad territorial? Iniciamos con don Camilo. Bueno, buenos días para todos y para todas. Esa pregunta es muy interesante porque aquí hay un problema. La ley, ¿cómo se hace? Se deshace. El que apoyó la reforma tributaria fue el Consejo. En los alcaldes no está modificar esa ley porque hay un problema. Si se modifica y se trata de suavizar, hay que suavizarlo, pero de una manera muy prudente. Pero si se baja demasiado, Barbosa está en 5ª categoría. Si nosotros ponemos a decir, o sea, como estaban haciendo antes, de que no bajaban el impuesto para ganar arengas políticas, no para ganar, sino para ganar adeptos políticos, y no se acostumbraron a la realidad de este municipio. Si nosotros rebajamos eso con autorización del Consejo, porque es el único que lo puede hacer, entonces la alcaldía de este municipio tiende a quedar en peligro porque vuelve y cae otra categoría. Es decir, no es un tema que tiene que ser tratado con el Consejo y pienso yo muy bien y meticulosamente planeado con los asesores jurídicos. Muchas gracias.
Buenos días para todos. Mi respuesta es contundente frente a esto y es que definitivamente el reciente no puede ser aprobado, no puede ser adoptado porque definitivamente no estamos en las condiciones para realmente llevar a cabo esta transformación. Nos están cargando con un impuesto con el cual no podemos. Entonces, definitivamente, el área metropolitana no puede ser juez y parte y definitivamente se benefició con el impuesto para el mismo. Entonces, no estamos de acuerdo con él. Muy buenos días a todos. En el tema catastral, en mi alcaldía, tengan la certeza que sin duda alguna no vacilaremos en tumbar el avalúo catastral. Vulnera desde todos los puntos de vista los topes de ley 1995 del 2018 que establece un incremento máximo del 100%. No hay duda que venimos a derogar ese acuerdo y lo vamos a tumbar con coalición de consejo o no. Si el consejo es suficientemente acompañante de mi administración para derogarlo, lo haremos. Y o si no, demandaremos la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del acta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. No hay duda que no se le puede imponer una carga sustancial a un contribuyente porque nadie está obligado a pagar lo que no es capaz. Y aquí, sin duda, vamos a perder las propiedades. Es un tema delicado porque es un acuerdo, un estatuto tributario, como lo decían al inicio, que fue aprobado por el Consejo en el año 2021. Lo que significa que nadie que haya hecho parte de la corporación, llegando a la alcaldía, lo podrá derogar porque sería automáticamente autoincriminarse en un delito que se denomina prevaricato por acción si lo aprobó y prevaricato por omisión si no lo hizo. Estamos en capacidad de probar la inconstitucionalidad de ese acuerdo y estamos en capacidad de probarle a los tribunales, si es que el acuerdo no lo hace, de que es un acuerdo viciado de toda nulidad. Venimos a defender la casa del campesino, la casa del barboseño, el inmueble, el establecimiento de comercio, la propiedad, la de ustedes y la mía, pero no queda otra alternativa que derogar ese acuerdo. Claro que hay que cobrar impuestos y hay que manejar tributos, pero no podemos sobrepasar la ley. Ustedes, como ciudadanos y barboseños, no tienen la culpa que Barbosa se haya quebrado. No fuimos nosotros los responsables de un mal gobierno, de un desgobierno. No fuimos nosotros los responsables de que se tenga que acudir a unos incrementos catastrales irracionales. Nosotros, desde nuestra alcaldía, lo haremos, pero con prudencia. Buenos días para todos. Hay que precisar muy bien, porque muchas veces en los debates decimos lo que después no se puede hacer. Primero, la actualización catastral municipal no fue aprobada por acuerdo del Consejo. La actualización catastral municipal fue aprobada mediante una resolución del área metropolitana que, como lo he dicho en los Facebook Live, se equivocó el área y el área le hizo daño a Barbosa cuando tumbó la base catastral departamental e impuso una nueva base catastral que se llama BCS. La actualización catastral no se hizo como se debía hacer porque se tiene que estudiar predio a predio las condiciones físicas, jurídicas y sociales de cada predio. Porque así como hicieron la valorización en el 2014, lo que hizo el área metropolitana fue un avalúo calculando el precio del metro cuadrado como si se fuera a tramitar la venta de predios en la bolsa de valores. Lo que la actualización catastral hizo fue no solo poner en riesgo el patrimonio de los ciudadanos con el alto costo del avalúo, sino que puso en riesgo tributario a todos los ciudadanos, porque hoy con los avalúos todos tendrán que declarar renta. Y eso significa un daño para los ciudadanos más grande. Pero además de eso, el único que se beneficia son cuando se hace una venta, una transferencia de cualquier tipo, notaría, rentas, el departamento de Antioquia que lo entregó y registro de instrumentos públicos. Por eso, se tiene que hacer una nueva base catastral que estudie la realidad del municipio de Barbosa, que estudie la realidad de la vivienda, que estudie la realidad de cada predio, que estudie materialmente y físicamente a cada predio, a cada ciudadano. Muchas gracias, don Javier.
Cordial saludo para todos. Sin duda alguna, la actualización catastral es una de las acciones jurídicas que se generó con el área metropolitana para afectar al barboseño. Sigo en la posición de que se le entregó un estudio mentiroso a Barbosa. Sigo en la posición de que necesitamos que las primeras acciones jurídicas que vamos a implementar en nuestro gobierno el 1 de enero del 2024 va a ser una revisión individual y hablar con el gestor catastral para buscar esa revisión individual de cada gestor catastral, de cada predio, que nos entregue una información detallada. Nosotros necesitamos que esa afectación detallada le entregue una realidad geoeconómica al municipio, donde realmente la gente pague moderadamente lo que puede pagar. Nosotros no podemos generar esa afectación, esa migración del campesino. Barbosa tiene que tener claro que esa afectación que se le generó al barboseño, tenemos que estar en pro de hacer esa revisión concertada, un estudio socioeconómico, no la declaración de renta. Generamos una migración que no puede ser avalada por la administración municipal. Nosotros tenemos que estar del lado de la gente, nosotros tenemos que buscar todo ese accionar jurídico, primero para congelar el cobro cuando lleguemos, segundo, hasta tanto no se haga esa revisión individual y ese estudio socioeconómico, iniciamos nuevamente el cobro. Ese cobro tiene que ser la conservación dinámica catastral, donde haya mayor dinámica del cobro catastral, desde ahí comenzamos a cobrar, desde ahí comenzamos a generar el aporte, porque esa concertación tiene que ser de la mano de la gente, de la mano del gestor catastral y de la administración municipal. Sin duda alguna vamos a estar del lado de la gente y en defensa del territorio. Hay muchos predios afectados sin la capacidad de crecimiento, afectados porque están en alto riesgo. Muchas gracias. Buenos días para todos y a todas. Bueno, ya creo que hemos hablado de mis compañeros, pero quiero también poner mi posición. La resolución que fue aprobada en Junta Área Metropolitana fue el que nombró al área como agente catastral para hacer los avalúos en Barbosa. No podemos ser juez ni parte. ¿Por qué? Porque el área metropolitana más sobretasa o el predio sea más alto, más le va a generar ingresos de sobretasa metropolitana. Entonces, eso nos está perjudicando. El 1 de enero, cuando lleguemos a la alcaldía, vamos a pedir la derogación de este avalúo catastral. Vamos a pedirle al ente rector, al Instituto Agustín Codazzi, que haga la revisión, porque ellos son los que tienen que revisar. No vamos a tumbar ningún acuerdo porque no hay ningún acuerdo. Es una resolución. Voy a luchar hasta lo último para que los barboseños tengamos un avalúo catastral real. Se hizo que se haga por zonas, que se haga homogénea y geoeconómica. Lo que hicieron fue un avalúo donde cogen toda la zona y la calculan. No lo hicieron predio por predio. Vamos a pedir esa revisión. Vamos a pedir que nuestros usuarios, nuestros habitantes no se perjudiquen con este avalúo. ¿Por qué? Porque vamos a declarar renta, porque el impuesto se va a incrementar y ¿qué pasa? No vamos a tener con qué pagar un impuesto predial. Entonces conmigo cuenten que voy a luchar hasta lo último para tumbar esta resolución. Muchas gracias. Buenos días para todos. Nosotros en el equipo hicimos un trabajo muy bonito durante todo este año, saliendo a cada vereda y algunos predios de acá del área urbana, donde vemos que realmente hay problemas de fondo y de forma con esta actualización. No tuvieron en cuenta el territorio, las características. Tenemos problemas de accesos de vía, tenemos problemas geológicos, tenemos problemas de la propiedad, de la legalización de las propiedades. No nos tuvieron en cuenta los predios,
no tuvieron en cuenta las localidades, no tuvieron en cuenta las edificaciones de cada predio. Vimos entonces que esto correspondería a un deterioro o una inviabilidad del municipio desde el punto de vista económico y adicionalmente pues un deterioro del tejido social. Así que estamos dispuestos a dar la lucha y trabajar por la nulidad o en su defecto por la repetición, pero de una forma adecuada y justa de acuerdo a las características de nuestro territorio. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo se tiene proyectada la inclusión de los grupos poblacionales como lo son discapacidad y cuidadores, LGTBIQ+, víctimas, migrantes y habitantes en situación de calle? Empezamos con el candidato Víctor. Sí, realmente vemos que son comunidades vulnerables y vulneradas en muchos casos y que desafortunadamente no tienen o no se les da el recurso, el fortalecimiento en el recurso que le podemos dar en la administración. Nosotros daremos recursos, inversión social, que es nuestra base. Ya saben ustedes que como médico tengo una visión social y vamos entonces a fortalecer estas comunidades porque pensamos que de todas maneras la inversión es mínima solamente para cumplir con unos indicadores y no, tenemos un compromiso social para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio, especialmente estas comunidades que son vulnerables. Bueno, nuestro programa de gobierno, Barbosa Somos Todos. Aquí somos incluyentes con toda la comunidad, incluso con estas discapacidad, con todas estas personas que las tenemos que acompañar. Desde la administración vamos a enfocarnos a tener el presupuesto para esto. ¿Por qué? Porque es muy mínimo el presupuesto que estamos participando para ello. Y son personas que tienen todo el apoyo desde nuestra administración. Vamos a estar pendientes en acompañamiento, dándoles capacitaciones, generando oportunidades para cada una de ellas, porque son importantes tanto como todos nuestros borboseños como para estas personas. Entonces, ellos son incluyentes en nuestra administración. Vamos a hacer lo mejor para ellos y para que todos podamos tener una buena calidad de vida. Bueno, sin duda alguna, cuando construimos nuestro programa de gobierno, hablamos de un enfoque diferencial. Y cuando hablamos de ese enfoque diferencial, hablamos de todas estas poblaciones. Y cuando hablamos de estas poblaciones, vimos que hay carencia en la caracterización de todas estas poblaciones. A mí me deja muy preocupado. Y la mayor herencia que nosotros podemos dejar es a través de políticas públicas con presupuesto, políticas públicas donde estén vinculando los actores y esos actores a través del sistema municipal de presupuesto participativo los vamos a vincular. Ustedes nos van a ayudar con la priorización de las necesidades de esos actores y nosotros vamos a priorizar el del recurso disponible que hay en esas políticas públicas, porque es desde ahí, en el acompañamiento profesional, en el acompañamiento con los proyectos que vamos a estar enfocados, todas las ayudas del Estado deben de estar desarrolladas allá. Cualquier mejoramiento de vivienda va a tener en cuenta si hay discapacidad o no, si hay personas con necesidad de empleo de pronto con la población LGTBIQ+. Nosotros tenemos que abrigar a toda la población porque nuestro gobierno va a ser un gobierno de oportunidades, un gobierno que va a acoger la gente, un gobierno solidario. Y es desde ahí donde nosotros vamos a empezar a enfocarnos, a priorizar las comunidades. Por eso hicimos un proceso responsable, un proceso de la gente y un proceso donde el primer actor va a ser el ser humano como centro de todo, la familia como primera institución y la defensa del territorio. Como existe una estructura de que es la oportunidad de Barbosa, lo importante aquí es, primero, implementar unas políticas públicas que ya existen, pero en vez de ser
diferenciadores, hay que ser incluyentes frente al tema de a cómo y de qué manera se puede incluir a todos los grupos etarios de la comunidad de Barbosa que tienen diversas diferenciaciones en el tema de su tratamiento. Lo que hay que hacer es fortalecer esas políticas públicas que existen y crear las nuevas políticas públicas. Pero más allá de eso, es que hay que abrirle un espacio en el presupuesto del municipio de Barbosa. De nada nos sirve crear políticas públicas sin dientes, porque la estructuración de políticas públicas se hace desde abajo, no por decreto o por acuerdo, eso es lo último. Nosotros tenemos que concientizar y generar espacios de trabajo para esa comunidad. Y una de ellas es que tanto hemos hablado del hospital y muchas de ellas, atender la población LGTBI, atender a la discapacidad, atender al habitante de calle, hacerlo con contratación con el hospital. Y de esa manera efectivizamos, concretamos y le ponemos diente a la inclusión de todos los grupos vulnerables de Barbosa. Muchas gracias. Bueno, a mí sí me deja muy preocupado el tema de Barbosa y este evento mismo. Un evento donde se reúne la gente para escuchar a los candidatos para que le presente soluciones a los problemas de Barbosa. Y quiero ser indisciplinado porque me preocupa estar aquí sentado, no estaríamos haciendo nada, cuando nuestros candidatos están diciendo que el área metropolitana toma las decisiones en Barbosa. Entonces, ¿para qué alcalde, para qué concejales aquí? Si el área metropolitana nos va a imponer cargas imposibles de subsanar, tenemos que revisar el tema. Pero un municipio con alcalde y consejo, donde las decisiones las toma el área, no es un municipio digno de existir, es un corregimiento. Y ahí tenemos que discrepar, y Jaime Vanegas discrepa absolutamente de esa posición de mis candidatos y de sus mandatarios. Lo segundo, frente a la pregunta que me hacen de cómo incluir la población vulnerable, es simple. Aquí no hay que avanzar en debates, es simplemente construir el plan de desarrollo con una comisión de cada población vulnerable o de cada sector productivo. Y cada población vulnerable llevará a la construcción del plan de desarrollo la propuesta que sanee sus falencias y que potencialice sus posibilidades y sus comunidades. Simplemente seré el alcalde y ahí convocaremos a la construcción del plan de desarrollo a cada uno de los sectores: población LGTBI, víctimas, poblaciones campesinas, poblaciones con capacidades diferentes o discapacidades, poblaciones del comercio, del transporte, del turismo, etcétera. Y en ese paquete de comisiones construimos un plan de desarrollo que no va a estar lleno de fantasías y políticas públicas incumplibles. Simplemente con ellos pactaremos las necesidades reales y les plantaremos la solución. Pero frente a lo primero que dije, si aquí va a seguir mandando el área, nosotros estamos sobrando. Le hacemos un llamado muy especial a los participantes. Recordemos que no se permiten los aplausos. Bueno, frente a la pregunta en particular, les quiero contar que nosotros hicimos un trabajo muy juicioso desde hace un año, creando unos equipos técnicos en donde tuvimos en cuenta todo este tipo de poblaciones. Pero hay algo particular acá y es, sí, estamos llenos de políticas públicas, pero desafortunadamente no aplicamos uno y lo otro, no tenemos el presupuesto para ponerlas en práctica. Nosotros insistimos en que la única forma de realmente lograr todas estos planteamientos, todas estas propuestas, estas políticas, es abriendo un espacio en el presupuesto para ello, y jamás va a ser posible si seguimos llenando el municipio y las instituciones de corbatas. Son los que se ganan todo el dinero y definitivamente no hay nada para lo social. Eso sigue pasando. Cada 4 años es lo mismo. Hagamos favores políticos compuestos y enseguida nos la pasamos llorando 4 años en cada una de las instancias. Entonces, nuestro plan es empezar saneando para poder realmente poner en práctica todas estas políticas públicas. Bueno, yo me pongo a mirar a estas personas como se expresan de bueno. Y les cuento algo. Barbosa ni siquiera tiene presupuesto
porque se los congelaron, el plan de regalías. Entonces van a hacer proyectos y no tienen gestión. Pero entonces van a rebajar los impuestos, ¿y con qué van a hacer los proyectos? Yo pienso que tenemos que centrarnos en que la población vulnerable tiene que ser rescatada en este municipio. Y por primera vez en la historia de este municipio, que el pobre sí sea mirado como un ciudadano de Barbosa. Que no se sigan poniendo las clases elitistas, llevándose en todo el presupuesto. Hoy los veo que hablan bonito y vamos a hacer, ¿y con qué lo van a hacer? Yo pregunto, ¿con qué? Si no van a cobrar impuestos como primero y como segundo, no hay con qué. Tienen congelados la dirección, el Departamento Nacional de Planeación congeló los recursos para el municipio. Entonces, ¿con qué van a hacer? Entonces yo pienso que lo primero que hay que hacer es gestionar. Lo segundo que hay que hacer es organizar. Lo tercero que hay que hacer es empezar a mirar a la población vulnerable del municipio. Tenemos 7.200 víctimas en Barbosa. ¿Cuándo las vamos a mirar como víctimas? Están asentadas en zonas de alto riesgo. ¿Cuándo vamos a hacer una gestión para que esas víctimas tengan una vida digna? Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿De qué forma va a implementar la recuperación financiera del municipio, teniendo en cuenta los malos manejos y la posibilidad de continuar bajando de categoría? Empieza don Camilo. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cómo vamos? Entonces, yo no digo que vamos a subir impuestos, yo digo que hay que sostener, analizar, reanalizar de nuevo qué se puede hacer por la cuestión de impuestos. Lo segundo es la gestión. Hay que gestionar ante el gobierno central y hay que gestionar mucho. Barbosa tiene que volver a ser como el ave fénix, resurgir de las cenizas que han dejado los politiqueros en este municipio, de surgir de las cenizas de la corrupción tan bárbara. 8 alcaldes que todavía aspiran a volver a tener puestos en la alcaldía, trabajan en la alcaldía. Es la falta de respeto a este municipio. Yo pienso que aquí hay que empezar a organizar. La corrupción se acaba y démosle gracias a Dios que el fiscal en 5 meses sale, que entre un fiscal nuevo y que empiece a operar como es en este municipio. ¿Cómo les parece que el alcalde tiene un país por cárcel? Después de los desmanes que hubo acá, solamente la jueza le dijo que no podía salir del país. Entonces, hay que cambiar la justicia para que empecemos a cuadrar los lineamientos de la corrupción en este municipio. Hay que escoger gente idónea y sobre todo, no hacer compromisos con políticos con lo mismo. Es que usted me lleva a la alcaldía y entonces yo puedo tener y lo que doy contratación y lo que quiera. Empecemos de cero. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos planteando inicialmente, yo quiero contarles, yo soy administrador de empresas y he sido gerente en 6 empresas. Y en esas empresas lo primero que uno hace es empezar a estructurar los gastos, incluso costos. Los gastos en este municipio, porque lo tenemos que ver como una empresa, como lo que es un montón de puestos que no existen. El presupuesto se nos está yendo en un montón de cargos, pagando favores y desafortunadamente, hay que decirlo, la culpa es de nosotros mismos porque el alcalde es un gerente que nosotros nombramos, pero nosotros nos prestamos, nos dejamos comprar en muchas ocasiones, nos venden ideas de puestos, ideas de contratos, nos dan volquetadas de material para las vías y nosotros agachamos la cabeza y enseguida nos quejamos y nos lamentamos 4 años más con miseria. Entonces, la invitación inicial es, vamos a cambiar la historia haciendo énfasis en que nosotros no podemos dejar, o sea, no podemos seguir siendo títeres que nos utilizan cada 4 años. Lo otro, solucionamos lo de las finanzas. Este es un municipio que tranquilamente puede funcionar muy bien si usted empieza a recortar toda esa cantidad de contratos. Lo otro, empiece usted luego a gestionar ingresos. ¿Pero cómo gestiona los ingresos? Ayudando a que la población los tenga, o sea, generando una dinámica económica donde todos nosotros empecemos a tener mejores empleos y unos ingresos suficientes para cambiar la calidad de vida que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Con propuestas de desarrollo económico en lo que tiene que ver con la transformación agropecuaria. El campesino, tenemos una cantidad de proyectos en el campo siempre, pero todos nos quedan lo mismo. No, acá la diferencia es que el campesino que es experto en producir, produzca, y con una agremiación, una cooperativa que ellos mismos conforman a nosotros mismos, lo que hacemos es que le compramos los productos, los transportamos, les hacemos la transformación y los comercializamos. Gracias. El tema de Barbosa y el saneamiento fiscal parte de la autonomía de un alcalde.
Si aquí gana un alcalde que tenga autonomía, que tenga criterio y que tenga verticalidad en la toma de decisiones, y no la toma la maquinaria, ni la estructura política, ni los que le pagan la campaña, tenga la certeza que es capaz de levantar a Barbosa, porque llegará con la autonomía suficiente para hacer una reforma administrativa donde pueda prescindir de todos los funcionarios que no hagan falta, que sobren o que hagan parte de la nómina paralela. En la medida que tenga autonomía con una reforma administrativa sustancial, podrá bajar los costos. Nos decía Planeación Nacional cuando nos devolvieron para quinta categoría que Barbosa se gasta el 81.76% en gastos de funcionamiento. Eso es una barbaridad. Y entonces, como es un municipio que lo mandan desde el área metropolitana, ni el Consejo ha propuesto una reforma, ni la alcaldía ha propuesto una reforma, ni los entes de control que también se manejan desde el clientelismo han ordenado un proceso que sanea a Barbosa. Aquí tenemos que venir con una reforma administrativa sustancial, con una disminución de costos sustancial y con una gestión a nivel departamental, nacional e internacional para que recuperemos las instituciones, recuperemos la confianza, pero por lo menos la gente empiece a ver que eligió a un alcalde y no a un mandadero de los políticos de turno. Como dice el himno de las aldeas, hace algunos años, el municipio viene arrastrando un déficit presupuestal. En este periodo se arrastró un déficit presupuestal cercano a los 9.000 millones de pesos, unos intereses por un crédito de 16.000 millones de pesos, y el municipio en este periodo, solo en este año, tiene que pagar 9.776 millones de pesos. Hay que conocer entonces, para profundizar, que se requiere son propuestas creativas, y como hace unos años hicimos una reforma administrativa que bajó de 240 puestos a 111, esa reforma administrativa hay que volverla a hacer utilizando la inteligencia digital BI. Y nosotros tenemos que renovar los recursos, y nosotros tenemos que buscar nuevas fuentes de financiación, y la construcción, reformando ese decreto que reglamentó el PBOT y generó un estancamiento en la construcción, hay que modificarlo para que la construcción sea ese tractor, esa máquina que jale el desarrollo de Barbosa, para que la construcción mejore los indicadores de recursos del municipio de Barbosa. Hay que bajar la contratación, como lo dice el gobierno nacional, pero tampoco podemos ser tan irresponsables de parar todo como está todo parado en el país. Nosotros tenemos que volver a reactivar la economía de Barbosa, jalonando recursos desde la gestión, jalonando recursos desde la estructuración de una reforma del acuerdo del estatuto tributario que es diferente a la base catastral para que las tarifas se puedan homogeneizar. Nosotros necesitamos trabajar en una verdadera reforma tributaria. Muchas gracias. Bueno, para nosotros hablar del saneamiento fiscal del municipio, lo primero que tenemos que tener claro es un diagnóstico. ¿Cómo está el municipio? ¿Qué vamos a recibir? ¿Cuál es el plan? Lo primero es que vamos a buscar acompañamiento de los entes de control. Vamos a recibir la administración municipal en compañía de los entes de control. Y desde ahí nosotros buscar un tema de promover la formalización y la legalización de todos los contribuyentes. Y eso nos va a permitir depurar y ajustar unas bases de datos, especialmente las del catastro, que me va a generar un mejor ingreso, y a nosotros promover amnistías fiscales que le permita un incremento de los ingresos. Nosotros tenemos que enfocarnos en minimizar el gasto, en ser muy austeros, pero también en maximizar la inversión en proyectos. Nosotros desde ahí estamos buscando garantizarle a la gente que lo único que genera sostenibilidad financiera es hacer las cosas bien, sostenibilidad política es hacer las cosas bien. Nosotros también estamos proponiéndole en la próxima administración que vamos a hacer una modernización de la planta de cargos. Nosotros nos la vamos a jugar con eso, que tenemos que ser muy eficientes, no solamente en la atención, sino a no tener secretario del secretario. Nosotros vamos a promover Barbosa, y promover Barbosa es posicionarlo, hacer encuentros culturales, encuentros gastronómicos, atraer al turismo, que se genere inversión en Barbosa, atraer la gente para que venga a gastar en Barbosa y fortalecer la asociatividad para que cualquier negocio que se desarrolle en Barbosa contribuya en Barbosa,
Vamos a volver a todos los barboseños socios del pueblo. Y ustedes en Juan David Rojas van a tener un alcalde gerente, un alcalde que va a manejar eficientemente los recursos públicos, pero también van a tener un alcalde presente, que se va a encargar de cada problema que tiene Barbosa con la ejecución pertinente que está demandando el pueblo barboseño. Si de nosotros ha salido el problema, de nosotros va a salir la solución. A grandes retos, grandes soluciones. Y eso es lo que van a encontrar en la administración de Barbosa Nos Une. Bueno, diagnóstico financiero del municipio. Tenemos un presupuesto de 79.000 millones, con un 28% que va para funcionamiento, el 12% para servicio a la deuda, y nos queda el 43% para inversión. Es muy poco para todas las necesidades que tenemos nosotros en Barbosa. Tenemos que empezar a hacer y ordenar la casa, es lo primero que tenemos que llegar a hacer. Bajar toda esta contratación, que es la que se nos lleva todo el gasto de funcionamiento. Ya lo hice una vez, lo hice bien y lo voy a volver a hacer. Cuando yo estuve, recibí un déficit de 7.400 y lo dejé en 641. Tenemos que hacer buena gestión, tenemos que conseguirnos los recursos a nivel de ministerios, a nivel departamental. Esto nos va a incrementar, también generar empleo para que nos active la economía y así poder incrementar nuestros impuestos y poder invertir en inversión social. Eso es lo que necesitamos nosotros como barboseños, estar atentos y hacer una buena administración. Las mujeres somos muy buenas administradoras y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Bueno, varias cosas por hacer. Uno, optimizar el funcionamiento de la alcaldía, de la administración. ¿Cómo? Sí hay que hacer una reforma administrativa. Dos, vamos a colocar personal idóneo en cada puesto. Vamos a tener personal con perfil profesional idóneo para cada puesto de trabajo. Eso va a hacer que se desenreden todos los procesos que muchas veces se atrancan en la administración. No es posible que una licencia de construcción pueda demorar un año y hasta más, y los controles también. Eso frena todos esos procesos de la alcaldía y por ende van a frenar los ingresos a la misma. Vamos a tener austeridad en el gasto. Vamos a reactivar la economía, el comercio, y esto va a hacer que obviamente mejoren los ingresos a nivel de industria y comercio para el municipio. Así que vamos a optimizar bien el recurso y vamos a ser muy transparentes con el manejo del recurso. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿De qué forma implementaría y fortalecería los corregimientos de Latillo y Popalito en cuanto a equipamiento y administrativamente? Iniciamos con don Víctor. Bueno, el Latillo ha sido una región o un corregimiento que ha sido muy olvidado. Necesitamos reactivar la salud, puesto de salud. Necesitamos fortalecer los entes de justicia. Necesitamos hacer senderos peatonales. Necesitamos reactivar la economía. Necesitamos reactivar, ponerle mucho empeño a lo que es el agua potable. Vamos a fortalecer tratamiento de agua y obviamente vamos a cuidar nuestros recursos hídricos, nuestros recursos naturales. Bueno, tenemos varias situaciones dentro de nuestro tema de equipamiento en estas localidades. El Latillo, tenemos que empezar con implementar o volver a traer este puesto de salud que hace mucha falta. Los escenarios deportivos, tenemos que empezar también con los escenarios deportivos y tenemos algo muy importante, que es el tren de cercanías. Este tren de cercanías va a llegar a la zona de Latillo y va a ser una estación. Tenemos que estar muy preparados para cuando esto llegue,
nosotros tener toda la planeación bien ordenada y planeada para esto. Esto va a generar un crecimiento, un desarrollo económico para esta zona. Tenemos que estar pendientes también de que lo hagamos en forma muy ordenada, porque cuando tenemos estos crecimientos no vamos a tener con qué estar con las aguas, con el agua, con la energía, la empleabilidad, no vamos a tener todas estas personas que puedan ayudar para este crecimiento. Entonces, desde ahí creo que nosotros como alcaldía tenemos que dar un apoyo para cuando esto se acerque, tener nosotros muy ordenada la casa para poder apoyar esta situación. Y además, generar empleo en esta zona, tener dispositivos de seguridad, que es muy importante. La seguridad en el Hatillo hace mucha falta el sistema de cámaras. Es un sistema que nosotros tenemos que mejorarlo con drones, con sistema de cámaras de reconocimiento, que cuando ya el delincuente llegue, ya la policía tenga conocimiento de qué ropa viene, cómo está y que hagamos una efectiva y adecuada utilización de esto. Muchas gracias. Bueno, sin duda alguna, el tema de tener presencia en los centros poblados del municipio están muy enfocados en varios aspectos, pero va a ser el sistema municipal de planeación y de presupuesto participativo los que nos ayudarán a fortalecer y a priorizar los proyectos. Sin duda alguna, Barbosa tiene unos 6 centros poblados donde nosotros en nuestro programa de gobierno hablamos de nodos de desarrollo. Hacia allá tiene que llegar la administración municipal, hacia allá tiene que tener presencia el Estado. Y vamos a tener presencia no solamente con todos los programas sociales, sino con la infraestructura. Nosotros estamos hablando de dotar todos los centros poblados, especialmente los corregimientos, el activo y el corregimiento del Hatillo, que es el activo, y Popalito, que no está activo todavía. Pero es la única forma de tener presencia institucional donde vamos a llegar. Hay que dotarlos. ¿Dotarlos de qué? De buenos servicios públicos. ¿Dotarlos de qué? De buenas vías. ¿Dotarlos de qué? De un mejor servicio de salud. ¿Dotarlos de qué? De mayor presencia institucional con seguridad. Vamos a incrementar el pie de fuerza. Pero también para nosotros es supremamente imposible que estos nodos de desarrollo sean un enfoque para el emprendimiento, las oportunidades y para el empleo. Vamos a hablar con todas las empresas que estén asentadas cerca de los lugares de trabajo para que la comunidad sea el articulador. Yo como administración me voy a encargar de fortalecer esa relación estratégica entre la empresa privada, entre las personas y entre la academia, para formar gente con oportunidades, porque el que trabaja cerca de su casa le mejora la calidad de vida. Es desde allá donde vamos a mejorar el acceso a agua potable, agua tratada, vamos a mejorar el saneamiento básico, el acceso a una buena iluminación y también el gas por red. Desde ahí nosotros nos vamos a enfocar porque eso hace parte y desde ahí vamos a llegar nosotros a generar los espacios de participación. Vamos a hacer una alcaldía descentralizada donde vamos a atender también los fines de semana y sin duda alguna me la voy a jugar no solamente por modernizar la infraestructura, sino por reactivar el centro de salud del Hatillo. Hacia eso nos la vamos a jugar y a eso es lo que le estamos apuntando. Existe un principio, un brocardo que yo siempre digo y es que uno tiene en la vida que serlo y parecerlo. El nodo económico de Barbosa está en el Hatillo. Las grandes empresas que le producen rendimientos por el impuesto de industria y comercio al municipio están en el Hatillo y empiecen del Parque de las Aguas, todas las empresas están en ese nodo económico. Lo que se requiere es generar primero un empoderamiento hacia el Hatillo para que nos empecemos a reconocer como corregimiento y como nodo de desarrollo económico. Hubo una época en la que incluso se pensó en que el Hatillo iba a ser un nuevo municipio. Por eso nuestra propuesta, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, la Ley 388, artículo 28, es que se tienen que volver a crear 2 corregimientos más, que sería el sector de los meandros y Popalito. Porque Popalito ha sido un corregimiento en unos tiempos y hoy en el PDOT no está como corregimiento. Y hay que volver a recuperarlo como corregimiento y ese corregimiento hay que volver a dotarlo con la infraestructura que hoy tiene siquiera el Hatillo. Es decir, una junta administradora local, unas canchas, una unidad deportiva y un colegio cerca a la zona. Pero además de eso, les recuerdo que entre 2004 y 2007 se hizo una gestión con la Aerocivil para que un lote que tiene allá se lo entregase a ese corregimiento y lo dejaron perder, lo devolvieron,
por no dotarlo de la infraestructura necesaria. Pero además de eso, hoy hay una necesidad importante en toda la zona de Latillo Muchas gracias, y Pablo. los meandros, y es el acueducto de alcantarillado. Yo retomo algo que decía el compañero Javier y es empoderamiento en el Latillo. La mitad de los políticos de Barbosa son de Latillo. Carajo, todos hacen parte de la administración, todos tienen la familia vinculada y el Latillo está más acabado que cualquier región de Barbosa. Entonces, ¿qué hace todo este montón de políticos de Latillo haciendo parte del gobierno si no sacan la cara por ese corregimiento? Allí falta agua potable, allí falta gas, allí faltan servicios, allí falta un parque, allí falta amoblamiento, allí falta una estación digna para la policía, allá faltan programas culturales, recreativos y deportivos, allí no hay unidad deportiva, allí se ha convertido en un foco fuerte de inseguridad. Aquí la pregunta hay que hacérsela a los políticos que hacen parte de media alcaldía y que son de Latillo. Claro que también tiene que venir un alcalde con capacidad de hacer un proceso sólido, con una JAL que tenga autonomía y que se le pueda asignar la posibilidad de tomar decisiones en gestión. Porque los ediles de Latillo se han dedicado a ser amigos del alcalde y no han pedido para sus comunidades. Es la razón por la que no postulé a ninguno para la JAL, porque nos estamos llenando de un personal en la JAL, pero la comunidad de Latillo soporta una de las mayores pobrezas en el municipio. Y entonces esto no es congraciarse una JAL con la administración, y esto no es trabajar con los líderes de Latillo para colocarles la familia. Es colocar un personal en el Latillo capaz de llevar desarrollo, de gestionar ante el gobierno local, de gestionar ante el gobierno municipal, de gestionar ante el gobierno departamental y como mínimo de emprender los procesos que aforen recursos y procesos benéficos para esa comunidad. Y el Popalito tenemos que ponerlo a funcionar, no lo podemos dejar en el papel. Y estos corregimientos tienen servicios de algunos que se mencionaban, servicios públicos, los hay, solo es mejorarlos. Vías, claro que las hay. Muchas Vamos gracias, simplemente a mejorar nuestros corregimientos. Bueno, nosotros planteamos, entre otras, muchas de las acciones que dicen los compañeros, pero lo más importante es cómo tener realmente una política de descentralización. Barbosa se centra y se enfoca en el casco urbano, pero se le olvida que el 56% de su población está por fuera de acá, es rural. Y en esa ruralidad, una de esas importantes es la centralidad de Latillo, lo que tenemos en los meandros, la zona de Filo Verde y Popalito. Nosotros tenemos que todos estos planteamientos de cultura, de educación, de deporte, tienen que llegar a esas zonas también. Entonces, lo mínimo es adaptar, mantener digámoslo así, los inmuebles que tenemos y las infraestructuras, pero más importante aún es llegar allá realmente con planes, programas y proyectos que los beneficien. Una de las opciones más grandes que nosotros tenemos para salir de la situación de violencia en la que muchas veces nos vemos envueltos es invertir en esto, salud, educación y cultura. Entonces la invitación es para que todos realmente miremos estas zonas y nos salgamos de acá del pueblo y lleguemos allá, con la institucionalidad, con todo lo que realmente hace presencia y cambia y transforma las comunidades. Bueno, yo pienso que aquí lo primordial en esas dos regiones, en esos dos sectores del municipio, es la inclusión, pero de la gente, o sea, la persona como parte principal de estos procesos de cambio. Nosotros dentro del proyecto que tenemos, porque somos el partido de gobierno, vamos desde la mano con los pilares y con las propuestas de nuestro presidente. Hemos pensado que el Latillo y Popalito deben, sobre todo el Latillo, sí deben dejar de ser un emporio político y volver mejor un emporio de producción, de ecoturismo. Hemos pensado y estamos tratando de hacer la gestión de que la hacienda, se llama la hacienda de la Universidad de Antioquia, sea de nuevo un campus universitario. Luchamos acá con unos activos especiales de la SAE, pero todavía no se han podido hacerle el trámite con la Universidad de Antioquia. Entonces pensamos que ahí hay que empezar a ayudarle a la gente, empoderar a su gente, ayudarles. Vamos a trabajar con el proyecto de paneles solares que se alivien un poco las cargas económicas
y sobre todo empoderar a la mujer en los proyectos productivos en esa zona. Hay que empoderar a la mujer, que ella sea no solo cabeza y hogar, sino que sea un sustento económico y ayuda grandísimo para su familia, con su inteligencia y con su laboriosidad y responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. ¿De qué manera piensa incrementar el porcentaje de potabilización del agua en la parte rural, teniendo en cuenta que los nacimientos y fuentes abastecedoras se encuentran afectadas por actividades antrópicas y por el cambio climático? Inicia don Camilo. Bueno, esa es la pregunta que nos gusta. A mí me gusta mucho, porque aquí en este problema del agua entra una secretaría en especial del municipio de Barbosa que se llama Planeación Departamental. La no adjudicación de licencias por el cómo voy yo por debajo de la mesa ha hecho que se incremente en una manera desmesurada y descontrolada, que todo el mundo construya al lado de las quebradas, en los bordes o fronteras como los llamo yo. Nosotros pensamos que hay que empezar a educar y sobre todo a escoger para que no vuelva y siga ocurriendo esto, que las poblaciones que estén arriba, que no protegen el agua porque construyen a escondidas por falta de una licencia, no hacen sus pozos sépticos, no industrializan y no dejan, o sea, no pueden hacer más ahí. Hay que tratar de que ellos cuiden el agua arriba para que la gente de la parte de abajo tome agua potable. Otra cosa que nosotros hemos dicho mucho es que los estudiantes de 11 paguen sus horas de acción social en una sensibilización en las comunidades campesinas y sobre todo reforestando cabeceras de quebrada, y de esa manera ayudamos al cambio climático porque la sombra protege el agua para que podamos seguir usufructando ese bien, porque ese es el bien más importante, es el bien más importante que tenemos los barboseños, y no permitir nunca, eso sí, que lo privaticen, que empoderen sus comunidades, que sus comunidades sean las que lo dirijan, sean las que lo manejen con asesoría y ayuda directa así de la administración municipal. Muchas gracias. Bueno, nosotros en el municipio sabemos que esa es una de las acciones más importantes que hay que emprender, pero no podemos desconocer de que existen una cantidad de instrumentos que ya están elaborados. Entonces hay que empezar a trabajar sobre lo que ya está construido. Barbosa tiene un sistema local de áreas protegidas, un documento espectacular que delimita, que establece cuáles son las zonas estratégicas para el cuidado del agua, pero lo que necesitamos es darle el reconocimiento, que realmente a través de un acuerdo municipal nosotros las podamos, primero, volver legales, digámoslo así, entrar a la legalidad, pero lo más importante, empezar a hacer todo el proceso real de establecerlas para el municipio, de darles el cuidado. Ahí es donde está el agua. Nosotros tenemos lugares estratégicos en la zona de Altamira, en la zona de Filo Verde, lo que es Quintero, la parte de Volantini arriba en las Chapas. Tenemos mucho que hacer por el agua, pero estamos dejando que la gente invada, que la contamine, y eso en un futuro muy cercano nos va a dejar sin agua. Nosotros tenemos aproximadamente 4.600 hectáreas de reservas naturales, y les cuento que en solo 3 años pasamos de 5.600 a 4.600, lo que quiere decir que la deforestación es altísima, y en solo 15 años nos vamos a quedar sin zonas de reserva natural. Entonces hay que empezar a trabajar fuerte en este SILAP y en otro componente importantísimo, que es el plan de educación ambiental del municipio PEAM. Todo está allí, pero lo que pasa es que nos la pasamos reinventando y nunca realmente nos ponemos manos a la obra a hacer las cosas que realmente transforman el territorio, y en eso nos tenemos que enfocar. El tema de Barbosa en lo que tiene que ver con la conservación del agua, yo como campesino les puedo contar que es simple, pero también tiene que haber un grado de responsabilidad alto del gobierno local, de la alcaldía. Y es que tenemos que conservar el agua y proveer el servicio líquido vital a las comunidades, pero no le podemos dejar la carga al dueño de la finca donde está el humedal o pasa el agua, porque pretendemos que el dueño de la finca por donde pasa la quebrada o el arroyo lo destine para conservación del agua, y ponemos al campesino a perder su tierra y ni siquiera se le bajan los impuestos. Lo que tiene que hacer el municipio es entrar en un proceso donde estas zonas donde están los humedales
los adquiera el municipio, los tiene que comprar para que no sea el campesino quien asuma esa carga. Y que las tierras que tengamos o las que se adquieran con humedales o con algunas rondas hídricas sean reforestadas, pero reforestadas con árboles y con vegetación del hábitat, árboles que se adapten al terreno, árboles que arranquen a producir agua o que se conviertan en esponjas protectoras del agua. El municipio tiene que adoptar ese tema y tiene que haber responsabilidad en la reforestación, porque en la parte alta del Atillo, de Paulandia hacia arriba, para la conservación del agua del Atillo, hicieron reforestación en el año 2005, pero lo hicieron con pino. Carajo, si el pino es antes para secar las humedades. ¿Dónde estaba entonces la oficina de medio ambiente? ¿Dónde estaban los entes territoriales, los entes de control y los mismos líderes del Atillo que dejaron que le reforestaran con pino? Hay que reforestar con árboles que produzcan agua, no que la sequen. Y la tierra donde nacen las aguas, el municipio las debe adquirir para evitarle esa carga tributaria al campesino y para mejorarle también la condición al predio donde hay que hacer el cercamiento. Siguiendo con la anterior pregunta, ni porque supiera, estábamos hablando del Atillo y estábamos hablando precisamente que al Atillo se necesita dotar del sistema de acueducto y alcantarillado. Hay un asunto que a uno le preocupa respecto a ese tema y es que uno coge todo el sistema de contratación pública y todos los acueductos han recibido recursos para el fortalecimiento, bien sea de potabilización, el fortalecimiento de las plantas o abducción, que son las redes, o algún otro elemento que es importante para los acueductos. Por eso hay que acabar de una vez con eso y hay que efectivizar y concretar un solo proyecto para que eso de una vez se haga con una empresa que de verdad lo conozca y no tengamos que estar buscando empresitas para que haga ese tipo de cosas y después los deja sin operar, como algunos acueductos que los dejaron por un tornillo sin operar. Nosotros tenemos que ser responsables y buscar que el agua arriba no se contamine porque abajo alguien lo necesita. Y por eso tenemos que trabajar transversalmente el tema del saneamiento básico con PETARS, con pozos sépticos. Y tenemos que buscar cómo trabajar el tema de la reforestación. Es cierto que el PBT entregó un instrumento de unas áreas de reserva y protección, pero esas áreas de reserva y protección están siendo invadidas. Y hay que buscar cómo fortalecer un programa de guardabosques como algunos que ha tenido Barbosa. Igualmente, hay que promover mucho para el efecto invernadero, trabajar el tema de los viveros. Qué bueno que Barbosa fuera conocida, porque todos los antejardines de nuestras casas también en la zona urbana, y no le dejemos esa sola responsabilidad a lo rural. Empecemos a sembrar los antejardines con productos de pan coger o con árboles. Igualmente, hay que plantear la elaboración de otros proyectos de conservación del agua. Muchas gracias. Bueno, frente al ejercicio de mejorar e incrementar la cobertura de agua potable y agua tratada para el municipio, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que en el sistema de áreas protegidas que tiene el municipio y utilizando esa herramienta de planeación que es el plan de ordenamiento territorial, primero definamos una reglamentación clara, una reglamentación contundente donde tengamos planes y manejos supremamente fuertes que garanticen la disponibilidad del recurso. Sin duda alguna, nosotros tenemos que utilizar figuras como son las áreas de reserva, las zonas de protección, las zonas de conservación, donde trabajemos en red y articulemos en red. Todas esas zonas de conservación y zonas de interés estratégico para el municipio que garanticen la sostenibilidad y la sustentabilidad del recurso son supremamente importantes. Yo siempre lo he dicho, si nosotros no desarrollamos a Barbosa bien planeado, sin cuidar esas fronteras agrícolas, sin cuidar esas zonas de protección, no podemos seguir avanzando. Y nosotros tenemos que hacer uso de temas tan contundentes como son los temas de compensación, utilizar las figuras de pago por servicios ambientales, donde la gente que tenga una zona de protección, un humedal, un nacimiento de agua, le estén pagando por el mantenimiento y sostenimiento de esa zona. Utilizar incentivos tributarios que le permitan al barboseño ese cuidado especial por el medio ambiente y nosotros llevar a la red
a la red de zonas protegidas a otro nivel, colocar la Reserva Quintero como una reserva natural en Antioquia, donde tengamos incentivos tributarios económicos. El tema de los guardabosques es supremamente importante porque no solamente vamos a generar empleo, sino también vamos a garantizar un cuidado. Nosotros en nuestra propuesta de gobierno estamos hablando de la Agenda 2040, y en esa Agenda 2040, ¿cómo vamos a planear Barbosa? Barbosa, corazón verde de Antioquia, y desde ahí nos la vamos a jugar en la defensa del territorio, nos la vamos a jugar en la disponibilidad de recursos y en la sostenibilidad de los mismos. Bueno, agua de acueducto, alcantarillado y agua potable. El agua potable es un derecho fundamental. No es posible que nosotros con estas fuentes hídricas no tengamos buena calidad de vida, que nuestros hijos, que nuestra familia, que nuestros nietos, que son los que están afectados también en esta condición, en las escuelitas, son con el agua sucia, esté pasando esta situación. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando lleguemos a la alcaldía? Vamos primero a proteger las microcuencas, a capacitar la comunidad con activos responsables de consumo del agua. Vamos a comprar fuentes, a asignar recursos para fuentes y para humedales. Vamos a capacitar a cada uno de los habitantes para que tengan una buena protección, para que desde cuando se haga desde arriba, como dice, no dañemos el agua arriba porque los que nos perjudicamos somos los de abajo. Entonces, es llegar y nosotros revisar muy bien con el ministerio que le corresponde, con la dirección del departamento, con salud, qué es lo que está pasando con toda esta población, que no está garantizada su calidad de agua. Entonces, desde nosotros tenga certeza que Barbosa somos todos y Barbosa va a estar pendiente del agua. Bueno, el agua potable en Barbosa, en la zona rural, estamos solamente consumiendo un 10% de agua potable, el resto es agua no potable. Y el agua potable es salud, el agua potable es vida. Desafortunadamente en algunos territorios y algunas comunidades no están de acuerdo con esos micromedidores. Yo digo que es posible colocarlos en la medida de que seamos conscientes del recurso que tenemos y seamos conscientes de lo que estamos gastando. Tenemos que cuidar ese bien común porque no lo podemos gastar inadecuadamente. Tenemos que adquirir predios, siquiera llegar a unos 9.000 hectáreas de predios de conservación de áreas de conservación y de protección, porque estamos escasos de esos predios para realmente cuidar nuestras cuencas. El SILAP, importante el SILAP para reglamentarlo, para aprobarlo como acuerdo del municipio, en la medida que el sistema pues, local de áreas protegidas. Como les digo, vamos a hacer las propuestas para adquirir nuevos predios. El SILAP tiene 4 núcleos importantes, entre los cuales la Quintero, Fortín de las Aguas, Meandros y el otro es Vicaguayarta. Es importante tratar de el plan de ordenamiento básico de ordenamiento territorial. Vamos a fortalecerlo en la medida de que tenemos problemas de loteo, tenemos problemas de... Muchas gracias, doctor. Sí. Continuamos con la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que en la actualidad se carece de un plan especial de manejo y protección para los bienes de carácter patrimonial en el municipio, ¿se comprometerían a implementarlo y a ejecutarlo de acuerdo con la ley? Inicia el doctor Víctor. Sí, es importante tener nuestros recursos culturales, nuestros antepasados, nuestra historia cultural, tenemos que recuperarla. No es posible que no tengamos siquiera posibilidades de un turismo turístico, un turismo cultural.
ya que nuestros monumentos, diría así, están en este momento deteriorados. Es importante recuperar esa memoria cultural de Barbosa, realizando mantenimiento de estas áreas y de estas construcciones para que tengamos verdaderamente un turismo cultural en Barbosa, que lo tenemos tan descuidado. Nuestros muchachos, nuestra gente muchas veces no sabe esa historia cultural, no sabemos de dónde venimos, qué hay en Barbosa para enseñar a los turistas, para crear ese turismo tan importante como es el turismo cultural. Sí me comprometo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a gestionar desde los ministerios de cultura, desde la gobernación, a que este patrimonio siga de nosotros y de los barboseños, y lo vamos a cuidar. Ese es mi compromiso. El tema de la conservación del patrimonio a todo nivel, estamos jugados frente al tema, porque hoy Barbosa se está cayendo a pedacitos, y que el pueblo se caiga a pedacitos es que nosotros no tenemos como una ruta clara de innovación en ese sentido, sino que nosotros, lo que era antes prioritario se convirtió urgente, y es desde ahí donde nosotros tenemos que buscar ese atractivo como municipio. Nosotros tenemos que posicionar y recuperar a Barbosa desde el sentido de tener un pueblo que enamore, donde traigamos al turista, donde traigamos a todos, no solamente porque seamos un municipio limpio, un municipio bien cuidado, sino un municipio bien tratado. Nosotros todo el patrimonio arquitectónico, cultural, que genera una llegada al municipio, lo vamos a cuidar, vamos a buscar recuperarlo, pero también vamos a buscar cómo lo cuidamos y cómo lo posesionamos, para que también esté dentro de la red del municipio para el asentamiento de propios y extraños, porque tenemos que apropiarnos de todos esos espacios. Sin duda alguna vamos a recuperar Barbosa desde lo que tenemos. Sí existe un compromiso incluso filosófico y comportamental de este candidato a ese tipo de conservaciones del patrimonio. Y hablando como con el medio ambiente ahí nos cuida, se tiene que hacer un programa que se llama Cuidar también el patrimonio arquitectónico del municipio de Barbosa. Los turistas van a Roma, y van a Francia, y van a España, y van a Grecia a ver el patrimonio arquitectónico de la humanidad. Y los ciudadanos barboseños no cuidamos el patrimonio local. Qué bueno que esa esquina no se tumbe, sino como la de los Catas se restaure. Qué bueno que se restaure la Casa de la Cultura desde que se puso allí el centro de confinamiento, o el centro o cárcel que se denomina. Que ese se recupere de una manera gradual para que efectivamente haya un patrimonio de los ciudadanos y que haya guianza turística por el patrimonio. Qué bueno que exista una estructuración municipal que la vamos a crear para que efectivamente lo que son los patrimonios del municipio de Barbosa se conserve, y que ese estudio que se hizo hace algunos años por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana se proteja, se conserve y se cumpla. Muchas gracias. El patrimonio y la cultura que tenemos que recuperar en Barbosa, yo creo que radica en cada quien. Aquí nos estamos concentrando en recuperar la Casa de la Cultura, la biblioteca y la estatua de X o Y amigo de la historia de Barbosa. Pero estamos dejando acabar el municipio. Y la historia de Barbosa y el patrimonio de Barbosa tendría que estar enmarcado en el contexto general del municipio. Un municipio que se desdibuja. Un municipio que nos dejaron quienes empezaron la historia, los viejos de Barbosa, que le construyeron a Barbosa enormes capillas, iglesias, parques, hospital, que le construyeron escuelas, que le cambiaron los caminos de herradura por carreteras, que le cambiaron las calles de tierra por pavimento, que le cambiaron las casas de tapia y de bareque por edificios, y que fueron haciendo una historia positiva de Barbosa que hoy está desdibujada cuando está siendo gobernada por la gente supuestamente capacitada en lo académico. Esa cultura de Barbosa no rebunda simplemente en 3 escenarios. Traer la recuperación de los escenarios culturales es vital,
pero esto tiene que partir de la recuperación integral de nuestro municipio. Que Barbosa vuelva a ser ese municipio pujante, productor, querido y visitado. Uno va a Jardín, uno va a cualquier municipio de Antioquia y muchas veces no se concentra tanto en la historia de X o Y escenario, sino en el contexto general que lo recrean por todo el municipio. Suba a San Vicente hoy, que están iniciando un proceso que se denomina San Vicente Ciudad Blanca, y la historia del municipio está plasmada en cada una de las calles, rincones, caminos, aldeas y rincones. Hoy, en esa recuperación de la historia de Barbosa, en la alcaldía de Jaime Vanegas, iniciaremos por recuperar la confianza del ciudadano en su alcalde y juntos trabajaremos en la recuperación de ese territorio llamado Barbosa. Bueno, nosotros al respecto planteamos de que, primero, un compromiso firme con la recuperación de estos bienes y este patrimonio. Pero más que ello es realmente, y que lo tenemos incluido en nuestro programa de gobierno, y es que hagamos una inversión real en todos los procesos culturales. O sea, eso tiene que estar no solo acá en el municipio, en el casco urbano, sino en la zona rural. O sea, que nos apropiemos de ellos, que los identifiquemos y que los que ya están les demos el apoyo y el impulso que requieren. Eso entonces es diferente a tener los espacios. Los espacios nos pueden brindar mucha facilidad para la práctica cultural, artística, pero definitivamente tenemos que iniciar el proceso desde abajo. Ahora, si lo miramos desde la parte del desarrollo económico, el turismo cultural es un componente importantísimo que se puede explotar y que nos trae mucha riqueza. Pero para hacerlo, definitivamente tenemos que organizar la casa, tenemos que valorar los bienes, tenemos, y no solo en ese aspecto, sino incluso hasta en lo ambiental. Ustedes ven que Barbosa es un basurero por todos lados, entonces mal haríamos en traer personas a mostrarle nuestro patrimonio cultural si los pasamos por un basurero de una cantidad de roedores. Entonces, sí, comprometidos con ello, pero pensando en todos los procesos al mismo tiempo, culturales, artísticos, para poder realmente salir adelante en este municipio. Está dicho que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Desde la propuesta nuestra, sí a la restauración del patrimonio histórico y cultural del municipio, sí a la inversión de nuestro patrimonio, sí a la recuperación de los espacios, caminos, lugares que nos han marcado en la historia, sí a la recuperación del balneario del norte de Antioquia, los charcos del Brujo o Dos Quebradas. Totalmente sí recuperaremos y respetaremos nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Continuamos con la última pregunta. ¿Qué piensa acerca del sistema municipal de planeación y presupuesto participativo, Aldeas, y qué medidas tomará para fortalecerlo? Me acaban de hacer la pregunta del millón. Aquí va a haber una sorpresa con Aldeas. Vea, aquí lo primero que hay que decirle a las comunidades es que la palabra Aldeas es una palabra que sale castiza de nosotros. En la Constitución, en el artículo 318 no aparece. Hubo una persona que demandó la palabra Aldeas. Entonces, esa demanda, la cual se aprobó en el 2010, esa fue la ordenanza 010 del 2010, y hubo una demanda en Medellín 4 de mayo del 2018, hubo un fallo, donde dice, claro y conciso, declarar la nulidad de acuerdo número 10 del 13 de abril del 2011, por medio del cual se establece como política pública el sistema de planeación municipal, planeación de presupuesto participativo, aldeas, agencias locales. Es decir, no se puede hacer nada con la ilegalidad. No podemos hacer nada. Vea, la última actuación de este fallo fue el 15 de agosto del 2023. Estamos esperando otro fallo y ya, mientras tanto, esta ley sigue vigente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar y darle la legalidad. Si no hay legalidad, no hay inversión en las aldeas, porque no se puede. Bueno, nosotros al respecto,
O sea, les cuento que yo hice parte inicial de este proceso de constitución de las aldeas en la aldea global, en ese entonces que se llamaba Diego Fernández Barbosa. Es más que mirar la forma, el fondo es cómo nos estamos uniendo para empezar a trabajar por lo social. O sea, si así nos sentimos bien, si así lo queremos hacer, yo realmente considero que hay que apoyar este tipo de iniciativas. Es más, si nosotros miramos el proceso de las aldeas, han pasado alrededor de 4 administraciones y ahí estamos, seguimos. Entonces quiere decir que es un proceso, una iniciativa que surgió de la misma gente en la cual seguimos trabajando juntos, que ha dado resultados. Entonces lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, a mí me parece que es importantísimo porque las comunidades tienen la potestad para, de acuerdo a sus necesidades, identificar y priorizar proyectos en los cuales deben ser apoyados por las administraciones municipales. Entonces, totalmente convencido con el proceso, independientemente de lo que tiene que ver con la legislación, pienso que son formas en que la gente se agremia y vamos fuerte con ese proceso. El tema de las aldeas, en razón a que fue una disposición o una solicitud de las comunidades, podría hacerse gala a ello en razón a la participación. Pero yo sí quiero preguntarle, este no es el espacio, pero sí preguntarle a quienes han sido coordinadores de aldeas o a quienes integran las direcciones de las aldeas, ¿qué se ha avanzado en el campo después de que se conformaron las aldeas? Y no ha sido tan sustancial. Lo que he visto es que ha perdido la autonomía a los presidentes de las veredas. Le quitaron la autonomía a las veredas y a las juntas y lo están dibujando en las famosas aldeas. Vengan aldeas y trabajemos, pero en mi alcaldía no le vamos a quitar la autonomía ni al presidente, ni a la junta, ni a la comunidad para que ejecute. Yo no he visto la sustancialidad y soy un hombre de campo. Yo no he visto la sustancialidad de las aldeas, aparte de que, como decía el compañero Camilo, una demanda lo declaró inconstitucional. Venimos para que trabajemos articulados al campo, a los sectores productivos, a la gente, pero sin que uno u otro se sienta desplazado por su misma y propia gente. Las aldeas no pueden desdibujar la autonomía y la discrecionalidad de las juntas de acción comunal. Y con Jaime Vanegas venimos a otorgarle de nuevo ese derecho que tiene la Junta de ser protagonista en su vereda. Yo me siento muy satisfecho porque antes del proceso de la construcción de los presupuestos participativos y el modelo de desarrollo que son las aldeas, se nació con unos planes estratégicos del norte y sur del Valle de la Urrá con la Fundación Social, de los que se hizo parte toda la infraestructura y la lógica ciudadana. Es un modelo de participación y como un modelo de participación que por fin construyó tejido social entre varias veredas, hay que jugarle. Lo que pasa es que también dentro de los consejos de desarrollo local y dentro de las aldeas, las juntas de acción comunal hacen parte de ella. Y también hice parte de un proceso de defensa de ese acuerdo municipal del 2010, cuando lo demandaron, porque acompañé al comité de aldeas, por ejemplo, a Latillo, para defender ese proceso. Y como modelo siguió con un proceso posterior que se llama la creación de agencias de desarrollo local. Esa estructura de planeación de la participación comunitaria hay que jugarle, le hemos jugado en el tiempo y pienso que la experiencia como construcción de ciudadanía es muy importante y hay que respetar las autonomías de las juntas de acción comunal dentro de las aldeas. Ese modelo tiene que construirse para que dialoguen las juntas de acción comunal. Es que precisamente se hizo porque las veredas limitan unas con otras y tienen sus mismas necesidades y sus proyectos. Y esas 11 aldeas con los proyectos de este periodo hubo que comprometernos y nos seguiremos comprometiendo. Muchas gracias. Sin duda alguna, el proceso
de participación ciudadana y de presupuesto participativo, para mí es de lo mejor que ha sacado el municipio en tantos años. Primero porque ha sido un modelo de desarrollo que ha funcionado, un modelo que le ha dado altura y le ha dado inclusive un estatus académico a los mismos líderes para leer su territorio, para saber enfocarse y ponerse de acuerdo, que es lo más difícil en las comunidades. Definir cuál es la prioridad, cómo van a priorizar esos proyectos, porque acá el tema se vuelve muy de egos y normalmente en las comunidades siempre trabajan los mismos. Me parece que es un proceso que hay que darle fuerza, que sé que está demandado, pero sirvió como modelo para hacer la ley estatutaria 1757. Me parece tan importante que hay que inclusive exportar ese conocimiento a otro lado para ver cómo se desarrolla. Lo que pasa es que nosotros como administración sí estamos en la obligación de abrazarlos, sí estamos en la obligación a seguir consolidando con ellos, porque es vinculando a la comunidad como nosotros logramos la legitimidad. Y por eso nosotros desde ahí pensamos hacer temas muy contundentes. Primero, vamos a acompañar el proceso de aldeas jurídicamente, hasta tanto sigan los fallos, pero la esencia como tal de participación y de planeación del territorio son supremamente validadores y son supremamente ganadores. También me parece supremamente importante que concertemos y consolidemos toda esa dinámica del territorio, la canalicemos no solamente a través de las juntas de acción comunal que tienen su viabilidad legal, a través de los ediles. Es como comenzamos a conversar todos en un mismo idioma. Acá no tenemos que querernos, lo que tenemos es que respetarnos y respetar esos procesos que se han construido con tanto esfuerzo. Y me parece muy importante que el Centro de Desarrollo Local me vaya a ayudar a mí cómo nosotros vamos a buscar la priorización de los proyectos y yo me voy a encargar de cómo los priorizo financieramente, porque esa es la Barbosa que tenemos. Y esa Barbosa que tenemos, nosotros hablamos de un postulado fundamental y es construir sobre lo construido. Y desde ahí le vamos a dar toda la fuerza necesaria y cuentan con todo mi respaldo y apoyo. Gracias, Juan. Si bien el acuerdo 010 del 2011 está demandado, las aldeas están legitimizadas. Ese es un sistema de planeación y un mecanismo de participación viable. ¿Por qué? Porque aquí no estamos dejando atrás tampoco los presidentes de las juntas de acción comunal. Ustedes nos van a ayudar a planear, nos van a ayudar a planear el plan de desarrollo que son con ustedes, con cada uno de los actores que son los que van a pasar las propuestas para nosotros tenerlos presentes. Además, tenemos que trabajar en comunidad, tenemos que trabajar articulados porque es el progreso de Barbosa, es el desarrollo de nuestro municipio y no podemos trabajar aislados. Este conjunto de aldeas, de agencias locales, para mí es un mecanismo de participación viable que van a ser siempre desde mi administración acompañados, como lo hice cuando yo estuve en la alcaldía. Los acompañé desde el inicio, aunque estuviera demandado el acuerdo, siempre estuvieron presentes en la alcaldía. Vamos a inyectar presupuesto participativo para que entre ellas busquemos cuáles son los proyectos y las oportunidades que tenemos dentro de nuestro territorio. Además, cuenten conmigo que vamos a sacar adelante jurídicamente este proyecto, esta política, porque tenemos que cumplir esta política que ya la tenemos decretada. Entonces, cuenten con mi administración, que nosotros la vamos a tener presente. Las aldeas para mí es un mecanismo de participación viable. Bueno, hay un dato importante. En la demanda de este acuerdo, en primera instancia no se presentó el abogado de la administración. Por eso fue tan fácil que de pronto perdiéramos esa primera instancia. Me parece que este mecanismo, esta metodología de participación ciudadana y planificación participativa, nos tenemos que sentir orgullosos porque es la única en Colombia. Por ende, fue uno de los insumos de la ley 1797 del 2015, de la ley de participación ciudadana. Entonces nos tenemos que sentir orgullosos siendo la única en Colombia. Así que no puede desaparecer. Y vamos a apoyar mucho las aldeas desde el punto de vista presupuestal. Tenemos que apoyar el comité, el que nos está haciendo los proyectos planteados para que cada región salga adelante, y proyectos que van a ser avalados por el Consejo de las Aldeas. Así que no es lo que digamos los administradores o los alcaldes, vamos a llevar
X o Y desarrolla un territorio, no, es lo que los territorios estén necesitando. Yo tengo una anécdota, cuando hice el rural, un alcalde le dio por a todo el territorio llevar unidades sanitarias. 2 años después, estas unidades sanitarias estaban llenas de materas, de flores. O sea, no es lo que diga el alcalde ni la administración, es lo que necesita la comunidad. Por eso es tan importante esta metodología de participación ciudadana y va a tener todo el apoyo en nuestra administración. Muchas gracias. Continuando con nuestro segundo momento, vamos a sortear entre los candidatos y la candidata para que puedan dar respuesta a una serie de preguntas. Recordemos que en este momento hay opción de una réplica por 1 minuto y el tiempo para respuesta es de 2 minutos. Bueno, don Camilo, ¿qué número le tocó? El número 5. En Barbosa hay bienes declarados mediante el Acuerdo 019 del 2000 y Decreto 443 del 2002, amparados por la Ley 1185 del 2008, literal B. ¿Qué acciones se piensan implementar para salvaguardar los bienes de interés cultural? Pienso que esa pregunta la contestamos ahora. Dijimos que acciones. Intervenir, yo le dije intervenir, invertir, respetar las decisiones y que se le invierta capital a esas construcciones de interés cultural. Don Freddy, ¿qué tipo de preguntas adoptará para salvaguardar el patrimonio e identidad rural y campesina? ¿Y cuáles serían las acciones que desarrollarán para la declaratoria de áreas protegidas de interés ecosistémico y ambiental? Bueno, empezando, lo primero es que ya tenemos bien identificado con diagnósticos y al mismo tiempo, o sea, todo lo que son estos activos, digámoslo así, a nivel rural, es darle todo el apoyo, lo que decíamos ahora, integrarlos al programa de cultura del municipio, al plan municipal de cultura y llevarlos incluso en un proceso que nosotros llamamos de formalización para que puedan ofrecer estos servicios. Y, perdón, el otro punto era, lo que tiene que ver con las áreas protegidas. Es si ya existe el SILAP, ahora lo que necesitamos hacer es obtener un acuerdo del Consejo Municipal para que demos inicio a la protección de estas áreas, al menos pasar luego a la delimitación, toda la estructuración del proceso de cómo cuidarlos, cómo generar incentivos, porque también en lo tributario se puede lograr eso, generando incentivos tributarios, pagando por oxígeno, nosotros podemos conservarlos. ¿Va a haber réplica? De acuerdo a la Constitución Política de Colombia y todas las leyes y decretos reglamentarios que hablan del empleo decente, en donde se busca dar garantías a los empleados, ¿qué acciones desarrollará para disminuir la tercerización de servicios y fortalecer en las entidades descentralizadas el cumplimiento de lo estipulado en la ley? Es básico. Ahorita hablábamos de una reforma administrativa y de una selección clara de perfiles y eficiencia en los manuales de funciones. En la medida que se haga una caracterización clara de qué es lo que necesitamos, podremos seleccionar el personal necesario, estricto, para que Barbosa opere de la mejor manera. Reducimos costos, optimizamos el servicio, aportamos inclusión al personal barboseño, porque Barbosa tiene con quién funcionar sin tener que importar funcionarios. Y en ese orden de ideas, nosotros podremos, sin duda, potencializar
el servicio y la mejora de la calidad en cada uno de los escenarios del municipio. ¿Alguna réplica? 6. ¿Cómo piensa fortalecer el sector salud, tanto en infraestructura, en atención prioritaria en salud y en la descentralización de los servicios? Uno de los mitos que existe es que el hospital es una IPS que responde por la salud del municipio de Barbosa. La Secretaría de Salud responde por todas las políticas públicas de salud y existen algunas IPS que son privadas y esas IPS privadas se nos lleva la platica, la consulta externa. Usted, todos los ciudadanos desde el viernes a las 5 de la tarde estamos desprotegidos y todos se van para urgencias del hospital y allá la capitación que se paga no es suficiente para funcionar. Nosotros tenemos que buscarle una fuente de financiación nueva, renovada al hospital y es trabajar el tema de la construcción de una torre médica que permite, sin necesidad de habilitar servicios de clínicas, traer la descentralización de la salud a esas clínicas del municipio de Barbosa. Pero además de eso, el municipio de Barbosa responde por el 30.000 millones de pesos con el CISBEN al hospital y necesitamos involucrar a toda la ciudadanía con el hospital para que atienda también la prevención. Muchas gracias. Réplica. Doctor, Réplica. bien puede. Bueno, no es solamente pensar en una torre médica, porque eso va a demorar no sé cuántos años. Tenemos que mejorar ya, inmediatamente ya, los servicios de salud del hospital. Hay que hacer alguna reestructuración, hay que capacitar nuestro personal y hay que hacer algunos cambios a nivel de la parte asistencial, como llevar, necesitamos unos protocolos de manejo de todas las enfermedades y de todas las atenciones en el hospital. Necesitamos ofrecer servicios particulares en el hospital. Tenemos un rayos X, tenemos ambulancia, tenemos laboratorio y son servicios que podemos ofrecer a nivel particular y esto mejoraría el ingreso asimismo a los servicios de salud. Gracias, doctor. Recuerdo que la réplica es 1 minuto y debe ser réplica. Muchas gracias, amigos, no la extensión del programa. Muchas gracias. Juan David, ¿qué número? 2. ¿Cómo garantizaría la distribución económica para la ejecución de las regalías que se reciben de orden nacional y las transferencias del sector eléctrico? Vean, Barbosa en el tema de regalías recibe netamente por el sector eléctrico aproximadamente 1.200 millones de pesos. Ahí está la hidroeléctrica Carlos Lleras, pero finalmente Barbosa es un municipio pobre. Y en ese tema de ser un municipio que no tiene autosuficiencia, nosotros tenemos que ser muy eficientes en minimizar los gastos y generar más inversión, especialmente donde las regalías nos están apuntando a cómo fortalecer el municipio. Hoy Barbosa es un municipio carente, vamos a aprovechar todas las áreas de influencia donde tiene mayor impacto el proyecto para que sea mayor la inversión. Si nosotros somos un municipio que no está equipado, que no tiene equipamiento, vamos a generar el equipamiento, especialmente porque tenemos un ejercicio muy clave de hacer de Barbosa un municipio con agua tratada disponible, con una gestión integral del agua donde garantice el tratamiento de las aguas residuales para que no contaminar el resto y mejorar el tema de las vías. Desde ahí nos vamos a enfocar para fortalecer desde el sistema municipal de planeación todo el ejercicio que recibamos y percibamos por regalías. Marcela, ¿qué número? 3. ¿Cómo piensa dar cumplimiento y terminar aquellas obras que se encuentran inconclusas? Puentes sobre el río, biblioteca, acueductos, entre otros. Bueno, muy importante la pregunta y lo hice cuando estoy en mi alcaldía. Hay obras inconclusas donde gestionamos a través de los ministerios, a través de Colombia Rural, nos trajimos los recursos para poder continuar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros desde esta administración, gestionar, buscar proyectos. El 29, cuando seamos electos, al 30 estoy construyendo proyectos para
poder buscar todas las necesidades y todos los proyectos a nivel nacional, departamental, internacional, para poder cubrir todas estas obras que nosotros tenemos que cubrir y que son necesarias para nuestros barboseños, para el desarrollo de la economía y para la calidad de vida de todos, porque Barbosa somos todos. A su parecer, ¿cuáles serían los instrumentos para hacer efectivo el ordenamiento territorial y qué medidas implementaría para frenar las construcciones ilegales y el no cumplimiento de los usos de suelo? Bueno, importante revisar ese plan de ordenamiento básico, de ordenamiento territorial. Tenemos que tener una oficina o una secretaría de planeación con toda la normatividad, con personal competente, con personal idóneo y comprometido. Tenemos que hacer respetar la regla porque Barbosa está creciendo de una forma desordenada y empezamos a tener problemas de movilidad y de abastecimiento también de agua. Entonces, vamos a ser muy estrictos, muy rígidos con la normatividad, con las exigencias. Adicionalmente, cada proyecto, cada propuesta va a ser vigilada constantemente para que cumpla con toda la normatividad. Muchísimas gracias. Terminamos con este segundo momento. Ahora damos continuidad a la lectura y posterior firma del Pacto para el Desarrollo y la Construcción de la Paz. Pacto para el Desarrollo y la Construcción de Paz. Con la firma de este pacto, manifiesto públicamente mi compromiso con la construcción incluyente del Plan de Desarrollo Municipal, considerando las propuestas ciudadanas elaboradas por el Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto Participativo Aldeas. También adquiero el compromiso de concertar al menos otro encuentro con estos actores sociales, ambientales y comunitarios de Barbosa para incluir el Plan Estratégico Municipal 2032 en el Plan de Desarrollo, al fin de seguir trabajando en conjunto por la búsqueda de la paz y la construcción de un territorio ambientalmente responsable y con oportunidades para todos. ¿Quién desee firmar el pacto? Entonces, ya pasamos por cada uno. Y hacemos entrega de él también. Gracias. Mi amigo, el señor Freddy Correa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Por el área metropolitana. El ganador. Junto con el pacto también hacemos un libro que es la construcción de toda la historia que se ha tejido en todo este proceso participativo de aldeas. Agradecemos la participación de las comunidades, la organización del foro por parte del Comité Coordinador de Aldeas, las organizaciones aliadas, Policía, Defensa Civil, a la candidata y los candidatos que aspiran a ser nuestro próximo mandatario o mandataria. Gracias por vivir este espacio en democracia.